Bueno, qué privilegio nos concede el Señor en el día de hoy. Ustedes saben que todo en el programa de Dios tiene un propósito. En mi mente no estaba estar aquí con el hermano Adán, con ustedes, no estaba en mi mente. En mi mente estaba una invitación que me había hecho Rudy, de que fuéramos con el hermano Feliciano a hacer una oración de dedicación. Yo le dije, está bien, tenemos una invitación de la hermana Dorca para un almuerzo ahí en su casa, y siempre que venimos a Guatemala siempre vamos allí y estamos ese tiempo allí con toda la familia, porque es una familia casi como una iglesia, una familia grandísima. Cuando se reúnen todas las familias ahí parece que fuera una iglesia. Y ahí nos juntamos y compartimos, y eso era mi idea. Pero de repente me llama Rudy y me dice, pero mire, dice el hermano Adán que usted le había hecho una promesa, que él lo había invitado y usted le dijo que sí, una promesa. ¿Y cómo va a ser? Yo no lo recuerdo, pero si lo dije, ya lo dije. Y lo que está dicho, pues dicho está. Entonces, dile a Adán que sí, que si yo lo dije, pues tiene que cumplirse. Y por eso estoy aquí, y en ese propósito por el cual estoy aquí, tal vez uno lo ignora, pero el Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Él es el que tiene el control de todo. Y Él es el que sabe por qué necesitaba que yo estuviera aquí. El ungido, yo siempre le informo, voy a estar con un grupo de hermanos en la antigua Guatemala, y él nos mandó un mensaje y dijo pues que bendecía a la vieja Guatemala. Dice, el hermano Miguel va a estar en la vieja Guatemala, no dijo se le olvidó la antigua. Pero, y de allí después va a estar con otro hermano por ahí cerca, y nos bendijo, nos mandó un mensaje de bendición, y eso pues es el mensaje con que vamos a cerrar. Pero antes de cerrar, pues me gustaría, ya que Dios me permitió llegar aquí, compartir con ustedes lo que hemos venido trayendo en toda la América Latina y al mundo entero, todos estos viajes que hemos estado haciendo, las conversaciones que hemos tenido con el ungido, las reuniones también de pastores, que muchas de ellas pues en privado, que muchas de ellas Adán no las conoce, donde él ha dicho, en vez de reunió un grupo de pastores en una parte donde él dijo, el propósito porque los reúno a ustedes aquí privado es porque yo deseo que en ninguno de ustedes, en el corazón de ninguno de ustedes, haya pero ni una pizca de duda de quién soy yo, de quién es, de lo que está haciendo el Señor hoy, del cumplimiento de esta profecía, que no haya pero ni una pizca de duda, que todos, no solamente, bueno, me parece que no, que sepan plenamente que el Señor
está presente hoy conforme a su profecía. Y que lo crean de todo corazón. Que no lo duden. Si usted lo cree, usted sabe que quien está con nosotros es el Señor. Porque es el mismo Señor Jesucristo. Lo que pasa es que está en otro velo de carne. Pero es el mismo Señor Jesucristo. La gente no sabe que el que estaba en Moisés era la columna de fuego, el Espíritu Santo. Cristo en Moisés y en Elías era el mismo, que fue cambiando, como dijo el hermano Branham. Bueno, Adán es el que es experto en eso, que se acuerda de toda esa escritura, que él dice que Dios es morfe, ¿se acuerdan? Que Dios es morfe, Dios cambiando de forma. Miren, aquí lo tienen, cuando yo lo tengo en la reunión de pastores, yo tengo todas las referencias ahí. 126, párrafo 11, 18. Mira, aquí lo tiene. Y uno le hace una mención y enseguida Adán es el experto. Yo creo que no hay ninguno como él en toda la América Latina. Yo estoy en la reunión de pastores y tal cita, aquí está. Mira, ni duró ni un minuto para conseguirla. Dice pues acá que cuando la palabra está en Moisés, él era Dios en carne. ¿Ven ustedes? Es el mismo Dios, era Dios en carne. Cuando estaba en Jesús, él era Dios en carne también. En otro velo de carne, pero es el mismo Dios. No hay más que un solo Espíritu Santo. Única cosa que él hizo era cambiar su máscara. Miren, no la palabra, no su naturaleza. Él es el mismo ayer y hoy y para siempre. Él solo cambia es su forma. ¿Ve? Dios en morfe. Él va cambiando es su forma. Él cambió de Noé a Moisés, cambió de Moisés a David, de David y así a José. ¿Ven? Y hoy cambió a José también. Entonces dice, bajo un adelante, hasta que él entró en la plenitud de la deidad corporalmente. ¿Ven? Todo es el mismo Dios. ¿Qué es aquí? Tiene una... Dice, José era la palabra en su día, entrando a Cristo exactamente. ¿Ven? Cada uno de ellos era la palabra. Cuando Jesús vino, Él era la palabra en su plenitud, porque el gran eterno, el gran entero, dice, porque el plan entero de redención estaba en Jesús. Pero resulta que el plan entero de reclamación está hoy en José. Y esto es lo que yo les repito, esas palabras que él dijo allí. No quiero que en ningún pastor haya, pero ni la más pizca de duda de esto que está haciendo el Señor hoy, de quién soy yo.
Y ahí estaba dando una declaración. Era una reunión privada, ¿no? Pero yo les estoy haciendo partícipe a ustedes de todo esto. Vamos a acomodar esto aquí. A ver cómo lo acomodamos. Pueden sentarse. Un poquito más acá. Ya estamos listos. Aquí. Bueno, quería la mesita para poder estar con ustedes un poquitico más y poderles decir, ustedes son personas con mente espiritual. La Biblia dice del creyente carnal, de la antigua versión, en esta versión dice el creyente natural. Eso está por ahí en Corintios. Debe ser como en 1 Corintios 2, por ahí, bueno. El creyente natural o carnal, la versión antigua dice el creyente carnal, no percibe las cosas que son de Dios porque para él le son como, ¿cómo es que dice Adán ahí? Locura, ese está en el capítulo 2, verso 10 en adelante. Ajá. Sí que... Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, Sí. la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha predestinado para los que le aman. Eso, pero no, sigue más adelantico cuando te habla allí del creyente natural. El verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Exactamente, pero el hombre espiritual sí las entiende. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, vean ustedes allí que Pablo nos habla de que hay creyentes naturales o en la versión antigua, en la del 2009, él dice que el hombre te habla del hombre carnal, creyente carnal. Pero nosotros tenemos que ser creyentes espirituales, porque más adelante, ahí mismito, en ese mismo versículo que estaba leyendo ahí Adán, en el versículo final, te dice que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Verso 16, el verdadero creyente espiritual tiene que tener la mente de Cristo. Y usted con la mente de Cristo va a entender el programa de Dios. Esto que está pasando y que está sucediendo con nosotros, los teólogos no lo conocen. Los teólogos no conocen de que Dios siempre ha tenido un hombre por el cual expresar su voluntad. Eso no lo saben los teólogos. Que siempre, en cada tiempo, ha tenido un hombre por el cual hablar. Así fue en el tiempo de Noé, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Josué, en el tiempo de Samuel, en el tiempo de los profetas. Siempre tuvo un hombre por el cual hablar. Y todos esos profetas que ustedes ven en la Biblia fueron instrumentos por los cuales Dios habló. Pero ¿a cuál de esos profetas no persiguieron? ¿A cuál de ellos no persiguieron? Toditos. A toditos los llamaron falsos profetas.
A toditos quisieron apedrearlo. Como dice. Y mataron, apedrearon, no solamente los persiguieron y los mataron. ¿A cuál de ellos? Pues hasta el mismo Moisés, que hizo tantos milagros, que les alimentó con pan del cielo, porque ese pan venía por la palabra del profeta. Y no dice la Biblia que 10 veces quisieron apedrearlo. Entonces ustedes ven que a cuál de ellos, al mismo Moisés, a Jesús que hizo tantos milagros, igual quisieron matarlo en varias ocasiones y al final lo crucificaron. Pero en todos esos profetas estaba Dios haciendo una obra. Siempre ha sido así. Dios vino, nos habló de que antes de su primera venida mandaría un precursor y mandó a Juan el Bautista. ¿Recibieron ellos a Juan el Bautista? ¿Ve que dice que lo llamaban un loco? ¿Y después qué hicieron con Juan? Le quitaron la cabeza. A Juan el Bautista. El que Jesús dijo que era el más grande de los profetas que se había levantado hasta ese momento de los hombres nacidos de mujer. Solo eso lo consigue Adán ahí rapidito. De los nacidos de mujer no había... Mateo capítulo 11. Mire cómo dice. Cierto digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Imagínate. El más pequeño en el reino de los cielos es mayor que el más grande de los profetas que ha aparecido. Ahora, fíjense ustedes, Juan el Bautista dice en el libro de Juan capítulo 10, como verso 43 por ahí, ningún milagro hizo. Eso lo puede conseguir por ahí Adán rapidito. Juan el Bautista dice, ningún milagro hizo. 10:41. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. Pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. La palabra que hablaba era la verdad y esa palabra se cumplía, se materializaba. Pero él no hizo ningún milagro. Y Jesús dice que es el más grande de los profetas. ¿Y qué hicieron con el más grande de los profetas? Le cortaron la cabeza, lo decapitaron. Entonces, es para que ustedes vean, después viene el precursor de la segunda venida de Cristo, que ese murió, fue por un accidente de vehículo. Por cierto, eran unos mexicanos que venían borrachos y pegaron contra el carro de él y lo mataron. Ahora, fíjense ustedes, es para que ustedes vean, ese precursor dijo, profetizó y dijo, quizás yo no esté presente para presentarlo a él, pero este mensaje lo introducirá al Señor Jesucristo. Él dijo que él no iba a estar presente, pero este mensaje va a introducir al Señor Jesucristo en su segunda venida. Una profecía de Juan, del hermano Branham. Y aún el hermano Branham precursó, y eso sí lo puede conseguir Adán ahí en la página 100, en el libro de los sellos. ¿No tienes los sellos también? 134, cuando él dijo que este Espíritu Santo que ustedes ven que tenemos en las edades, ese Espíritu Santo que ha estado en las edades con los mensajeros, ¿no? En
ese Espíritu Santo se encarnará en un hombre, en la persona de Jesucristo. Quiere decir que Jesucristo iba a ser el Espíritu Santo encarnado en un hombre. Eso debe ser. Cuando este Espíritu Santo que tenemos llega a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, cuando Él llega a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí va a estar el Espíritu Santo, encarnado. La mente natural dice, pero bueno, si la Biblia dice que Jesucristo no vendría, no pondría los pies sobre la tierra, ¿cómo va a ser que Jesucristo va a estar aquí en la tierra entonces? Va a estar en la tierra encarnado en un hombre. Pero la gente dice, bueno, pero si la misma Biblia dice que lo veremos en el cielo, lo veremos en la nube, lo veremos, pero aquí no. Página 146 dice, al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y se encarna en un hombre. En un hombre. Vean todas esas profecías. Y si nos vamos a los libros del hermano William Soto Santiago, que es el que nos dijo al final quién era, que nos dijo, yo he sido enviado de la presencia de Dios. Y ahí en la presencia de Dios aparecen dos arcángeles, Miguel y Gabriel. Y después en otro mensaje nos dijo, algún día les diré quién es Gabriel, y después nos los dijo. Él dijo, para traer estas buenas nuevas, y mientras más rápido las dé, más rápido regreso a la casa de mi Padre Celestial. Entonces la gente que estuvo esperando y que todavía sigue esperando que William sea el que se lleve la iglesia, fíjense que se fue. Él no dijo, yo me voy con la iglesia, no. Vengo a traer estas buenas nuevas. ¿Cuáles eran las buenas nuevas que él nos estaba dando? Nos estaba dando la buena nueva de que habría una carpa que fue vista por el hermano Branham. Estaba dándonos las buenas nuevas de que en esa carpa de ahí saldría la enseñanza que nos daría la fe del rapto, ahí se predicarían los truenos, que es lo que trae la fe del rapto. Si lo ponemos a buscarlo, pasamos mucho tiempo, pero él lo consigue rápido. Que los truenos es el mensaje del Señor en su segunda venida, que va a ser en una carpa. Esa carpa no existía cuando el hermano Branham habló de eso. El hermano William, cuando habló de eso, todavía no estaba la carpa en operación, apenas estaba en construcción. Pero él dijo que el hermano Branham dice, Dios le llevó hacia adelante en una visión y le mostró la carpa, porque la carpa no existía en el tiempo de William Branham. Y él vio la carpa y vio que sobre un cuartito pequeño reposó su cabeza la columna de fuego. Porque el Señor dijo que en su tiempo que él no tenía donde recostar la cabeza. Pero ahí sí, en ese cuartito pequeño tenía donde recostar la cabeza. Entonces, vean ustedes que nos está hablando de que él vio cuando en ese cuartito pequeño recostó la cabeza. ¿Y qué estaba él? Él no pudo bajar. Dice que trataba de bajar, pero no podía, porque ya Dios le estaba mostrando eso en una visión, que ya él no estaba en la tierra. Cuando esa carpa estuviera en la tierra, ya él se había ido. Cuando él bajó, que dice que después bajó con el ángel que lo acompañaba,
El ángel que lo acompañaba también se había ido y estaba con él y bajó, y es William Soto Santiago. Entonces, bajaron los dos. Eso indica ya lo que le dijo el hermano William a Benji: cuando tú veas, van a haber un tiempo en que muchas cosas van a suceder en la carpa, pero va a llegar un momento en que va a suceder esto, que pasa esta mujer en una camilla, pasa detrás un hombre con una muleta. Cuando tú veas eso, la resurrección está allí ya presente. Entonces, cuando ellos bajan, que sí pudieron bajar, es porque ya estaban resucitados. Y él entró en ese cuartito junto con ese ángel que les revelaba todo. El ángel que les reveló todo a Pablo y a Ireneo y a William Branham y a todos ellos era Gabriel. Era el ángel que los acompañaba. Pero Gabriel, ya para esa fecha en que esa carpa estaba en operación, se había ido y bajó con él. Y dice, y lo que oí ahí, lo que vi allí, el nombre que vi ahí, no, yo me lo llevo hasta la tumba. Ningún ser humano lo sabrá aquí en la tierra. Todo esto que yo les estoy diciendo está en los libros, está en la Biblia. Entonces, si ellos vieron un ministerio ahí obrando, vieron un hombre obrando, había un ministerio operando allí dentro de esa carpa, y él no pudo decir quién era, no le fue permitido, porque todavía la carpa, para cuando Dios le dio esa visión, no existía. Entonces, vean ustedes, ¿la carpa está hecha ya o no? ¿Está operando? ¿Hay un ministerio ahí? ¿Está ese ministerio abarcando toda la América Latina y el mundo entero? Hasta en el África. ¿Hubieran visto ustedes cómo fue eso en el África? Yo tuve el privilegio de ir allí con mi esposa en el África, y el hermano José Benjamín Pérez se alquiló un lugar que aparece en los billetes. Lástima que Ruth no carga un billete de eso. Lo dejaste en la casa. Bueno, sí, pero tú tienes la foto, pero esa foto no la pueden poner así. No sé, digo yo, no alcanzan a verla en la pantalla. Pero de todas maneras, es un lugar especial del gobierno. Se llenó abajo, se llenó en la primera sección, la segunda vuelta, todo aquello, gente de toda el África. Cuando pasó el ungido, la gente lloraba, clamaba. Había más de 250 pastores del mensaje del hermano Branham ahí, que estuvieron viendo y dijeron, y después muchos de ellos nos escribieron, qué privilegio hemos tenido de poder conocer el ungido de Dios. Y aún esa palabra, el ungido de Dios, nosotros nunca la usamos con el hermano Branham, el ungido de Dios. Siempre usábamos al hermano Branham, el profeta. No la usamos con el hermano William tampoco. El hermano William, el profeta. Pero el ungido de Dios, automáticamente todo el mundo dice el ungido de Dios. Por eso es que él dice, a unos los llamaron luteranos, otros los llamaron wesleyanos, otros los llamaron branhamitas, y a ustedes los van a llamar los ungidos. Los ungidos. Porque es la palabra.
Entonces nosotros sabemos que hay una etapa de preparación. Primero, como dijo el hermano Branham, esa iglesia que será preparada, que es un grupo de gente sinceros de corazón, que de verdad están oyendo al profeta y que estamos con el deseo de estar preparados para recibir las cosas que vienen, como nos predicó el hermano William en aquel mensaje allá en Argentina, en Buenos Aires, que nos predicó ese mensaje preparándonos para ver cosas mayores, pero tiene que haber una preparación para ver cosas mayores. Y en más, quizás Adán puede conseguir esa parte donde el Señor le dijo al hermano Branham, prepárate, conságrate, para que veas, para que tengas el encuentro con los ángeles, conságrate. Un hombre como el hermano Branham, tan dedicado, tan consagrado, todavía. Página 468. El Señor me dijo, ahora como señal para ti, Él no va a hallar su animal. Tienes que consagrarte ahora para la visitación de estos ángeles. Imagínense, le dijo al hermano Branham que tenía que consagrarse, prepararse para la visitación. Siempre tiene que haber una preparación. Y si ustedes lo buscan en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, cuando él le dijo que el pueblo se limpie, que el pueblo se prepare, porque dentro de 3 días veremos la gloria del Señor. Iban a pasar el Jordán, la presencia de Dios iba a estar ahí. Y le pidió al pueblo que se consagrara, yo no sé si está en el 5 o en el 3. Capítulo 2. Sí, esto debe ser en Josué. Él mandó, el capítulo 3 creo que, de Josué, donde él manda al pueblo que se preparen. Tiene que haber una preparación. Hay gente que no le van a poner cuidado al profeta, van a decir, no, hombre, es un fanatismo. Y hay gente que van a decir, si Dios está hablando por el profeta, hay que atender la voz de Dios. Dios no habla en vano, ni tampoco habla boberías, sino lo que está hablando Dios, porque la boca de Dios son los profetas. Pues cuando Él habla, Él espera que sus hijos atiendan su voz, atiendan sus instrucciones. Eso lo consigue por ahí en Josué, donde Él mandó al pueblo, no sé si en el capítulo 5, que se limpien, que se preparen, porque a los 3 días iban a pasar el Jordán. Y después de 3 días, Ajá. los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Sí, eso es, pero antes de eso Él mandó que el pueblo se limpiara, que el pueblo se preparara. Eso lo consigue, bueno, quizás Ruth gana a Adán en eso. Entonces, lo consiguen ahí donde Él mandó que el pueblo se santificara, porque dentro de 3 días iban a ver la gloria de Dios. Entonces, ven ustedes que antes de ver las cosas grandes que Dios tiene, manda a un pueblo que se prepare. 1:11 posiblemente dice, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo, Ajá. diciendo,
Ajá. porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Eso está bien, pero hay una parte donde él lo manda a que se limpien. ¿Ah? Léelo ahí. El 7. Pero es en el libro de Josué. Levántate, santifica al pueblo y di, Ajá. santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tu enemigo hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Está bien, eso es, pero el versículo que yo les digo es otro, donde él les dijo al pueblo, eso está en los primeros, ¿cómo? Ajá. Él le dijo ¿qué? Santificado. ¿Se dan ustedes cuenta que también mandó al hermano Branham a que se santificara? Que esa parte que nos leyó allí a Adán, le dijo santifícate, conságrate. 478 de los sellos, porque vas a ver, te vas a encontrar con los ángeles. Entonces, ¿qué está haciendo hoy el ungido de Dios? Trayendo un mensaje donde nos está diciendo: apártense de toda cosa que sea contraria a la voluntad de Dios, santifíquense, porque vamos a ver maravillas. Pero es la gente que van a oír la voz de Dios y que van a atender el consejo de Dios, los que van a hacerle caso a Dios. Va a haber otros que dicen, no, eso ya es fanatismo, ya eso es cuestión de, yo puedo vivir mi vida como yo quiero. Pues sigue viviéndola como quieres, pero vas a perder tremenda bendición y vas a perder la cena de la boda del Cordero y vas a perder la transformación y vas a perder el milenio. Sí, sí. También Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo aquí en Éxodo 19:14. Y descendió Moisés del monte al pueblo. Ajá. Santificó al pueblo. Eso, ¿ves? Levantaron sus vestidos y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día. No toquéis mujer. Mandó que no tocaran mujer, mandó que tuvieran sus vestidos limpios, mandó que estuvieran todos puros, porque al tercer día bajaba el Señor allí. Y cuando el Señor bajó, que empezó a hablar, ellos lo que oían eran truenos, pero Moisés sí oía lo que el profeta sí entendía lo que los truenos decían. El profeta sí, pero ellos oían truenos y relámpagos. Y al final le dijeron a Moisés, Moisés, dile a Dios que no nos siga hablando, que no nos hable, que te hable a ti, tú nos hablas a nosotros. Y Dios le dijo, bien han dicho. Eso está por ahí en Deuteronomio 18, por ahí. Bien han dicho que para que no muramos, porque si siguen estos truenos y estos, no vamos a soportar esto, la presencia de Dios. Entonces, miren ustedes, mis hermanos, tiene que haber siempre una preparación. 18:15 en adelante dice: Como dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová vuestro Dios, y a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios,
ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandara. Ahí está. Yo les voy a hablar ahora por profeta. Ya no voy a aparecer más ahí porque la gente temblaba y a lo mejor muchos se morían del susto del corazón o se les paraba el corazón o algo. No querían. Aquí hay un texto bien importante, Deuteronomio 5:4, dice, cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte en medio del fuego. Y yo estaba, Moisés, y yo estaba entre Jehová y vosotros, Sí. para declararnos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Era que la presencia de Dios era como fuego, porque Dios es fuego también. La Biblia te dice que es una fuente de agua, pero también te lo muestra como fuego. Y era la presencia de Dios ahí, el monte Sinaí ardía, las piedras ardían. Aquello era, y truenos y relámpagos, y aquello era una cosa que una persona que lo oía decía, bueno, y si esto sigue así, yo no voy a soportar esto. Y ahí fue donde ellos le dijeron, Moisés, por favor, dile a Dios que no nos hable así, que te hable a ti, porque ellos ni entendían. El que estaba entendiendo todo era Moisés. Hoy está Dios preparándonos y a nosotros nos toca ser sinceros. No podemos estar jugando con Dios. En paz, la Biblia te dice que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vamos a buscarlo ahí en Gálatas, capítulo 6, verso 7, ¿verdad? Que dice así claramente, no os engañéis, no se engañen, Dios no puede ser burlado. El que te estás engañando eres tú mismo, pero no es que tú vas a engañar a Dios. No, Dios no me ve lo que estoy haciendo, Dios no le pone cuidado a eso. Dios mira hasta los intentos del corazón de la persona. Mira hasta el deseo que tú tienes en tu corazón, hasta eso Él mira. Es increíble, pero la Biblia también lo dice, que ve los intentos y las intenciones. 4:12. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, aunque la persona no lo crea. Pero así será. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer ¿qué? Bien. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hay otra escritura que me gustaría que la tengamos en mente, porque la escritura es algo viva y eficaz, y la escritura es inspirada
divinamente y es inspirada para nuestra enseñanza, para nuestra admonición, para que nosotros la atendamos. Porque esta escritura es el Espíritu Santo hablándonos por Pablo, es el mismo Espíritu Santo hablando. En el capítulo 8 del libro de Romanos, vamos a ver por ahí desde el verso 5, porque los que son de la carne, ve que hay creyentes que son carnales. Los que son de la carne que dice, que piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Nosotros tenemos que ser espirituales, pensar en las cosas del Espíritu. ¿Quién nos las está hablando? Dios. ¿Por medio de quién? De un profeta. Nos está hablando las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne, ¿qué significa el ocuparse de la carne? Eso es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dios es espiritual y Dios ama lo espiritual. Es más, hay una escritura que dice, sed perfecto como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ya él se sabe hasta la cita. Sí. Si sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y uno dice, pero ¿cómo Jesús va a decir eso? ¿Cómo voy a ser yo perfecto? Pues con la ayuda de Dios, con la alianza del Espíritu y tú sometiendo tu voluntad a la voluntad de Dios, podemos lograr esa perfección que nos hará igual o semejante a nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es el plan de Dios. Eso es el programa de Dios, como dijo William en un tema, ¿verdad? ¿Cómo fue el tema que él utilizó? Yo creo que fue aquí en Guatemala que lo predicó, que aquí en Guatemala fue. Y donde él predicó que la meta de Dios era llevarnos a que seamos la meta divina. Es llevarnos a que seamos como es su Hijo Jesucristo. Mandó a su Hijo y le dijo, mira, aquí está. ¿Ven ustedes cómo se porta Él? Así es que yo los quiero a toditos igualitos. Esa es la meta divina. Ese mensaje es un mensaje muy, muy tremendo. Lo predicó aquí mismo, en Guatemala. Bueno, pero bien ustedes lo que nos dice allí. Dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís, nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. ¿Por qué? Porque somos gente espirituales. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Él. Eso está en el versículo 9 de Romanos 8. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive
a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. El fruto de la carne es muerte. Eso fue la enseñanza que introdujo la serpiente allí en el huerto del Edén. Que vivieran según la carne y no según el Espíritu de Dios. Que no esperaran esa promesa de Dios, donde los hijos iban a nacer por la palabra, sino que había otra forma más fácil y más práctica de nacer los hijos. Era una trampa, no era la verdad. La verdad fue lo que Dios les enseñó. Esperaran comer del árbol de la vida, que ahí sí, el árbol de la vida es Cristo, y Cristo es el verbo, y el verbo es la palabra, y la palabra es espíritu, y es vida. Y la palabra, sí, los que hemos nacido según la palabra, hemos nacido en Cristo, ya tenemos vida eterna. Eso es nacer en la palabra. Entonces, así que dice, ¿por dónde vamos? Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Son hijos de Dios. Hijo de Dios tiene que ser guiado por el Espíritu. Y el Espíritu Santo está hoy en carne humana, en un hombre, y ustedes no tengan pero ni una pizca de duda de que esa profecía se está cumpliendo. Y el Espíritu Santo es el que nos está hablando. Pongámosle atención a lo que el Espíritu nos habla, porque el hermano Branham nos dio un ejemplo, que él fue una vez al África, y en el África hay una forma de turismo, eso es el turismo, donde el turista es el que va en una jaula. Los animales salvajes están en el monte suelto. Y los turistas duermen en esa jaula. Los animales rugen, crujen, pero tú estás allí, metido en tu jaula, seguro. Eso es una forma de turismo que la gente le gusta pasar la noche ahí en la selva oyéndolo. Cuando el león, de todos los animales haciendo bulla, hasta los grillos, pero de repente el león rugía, y cuando el león rugía, todo el mundo se quedaba callado, hasta los grillos se callaban. Entonces ahí aprendió una lección el hermano Branham. Él sacaba lección de todo, pero ahí sacó una lección. Página 77 de los... Y luego los elefantes tan poderosos batiendo el aire
clamando con un ruido muy raro. Y todos los animales salvajes con sus clamores tan sanguinarios. Allí estuvimos mi hijo Billy Paul y yo tratando de dormir entre la hierba con el ruido de los grillos y demás insectos. Luego allá, a lo lejos, se oyó el rugir de león y de repente todos los demás animales se callaron. Aún hasta los grillos cesaron de cantar. El rey ha hablado. ¿Qué quiere decir el rey con lo que habló? Entonces, eso es lo que él después nos está mostrando, que el rey, que es el Señor, si él habla, calle delante de él toda la tierra. Y eso es debe ser Habacuto o Habacuto por ahí, uno de esos libros, que el Señor ha hablado, y cuando el Señor habla, ¿cómo? Calle delante, no es en Habacuc, es Habacuc, ¿no? Calle delante de él. Entonces, cuando el león ruge, ¿qué quiere decir el rey? Quiero oír lo que el rey quiere decir. Quiero oír la palabra del rey. Esto es lo que hoy está pasando. Cuando el Espíritu Santo se encarna en un hombre, nosotros le conoceremos como Rey de reyes y Señor de señores. Aunque usted lo vea sencillito, aunque usted lo vea simple, usted dice, mire hermano, para que ustedes sepan, para ese hombre no hay nada imposible. Para que ustedes sepan, no hay nada imposible. Lo más difícil que usted pueda imaginar, que quizás usted dice, ¿cómo podrá hacer eso? Eso es imposible. Que ese personaje llegue a ser el rey de Israel y gobierne sobre todas las naciones. ¿Y cómo va a ser eso? Pero va a ser. Y todo se está preparando para eso, aunque ustedes, aunque ahora no podamos hablar mucho de esto, pero podemos decir muchas cosas. Pero todo se está preparando. Y usted dice, ¿cómo va a ser eso? Bueno, parece imposible. Entonces, hoy lo que yo le vuelvo a repetir fue esas palabras que él dijo ahí. No tengan ustedes, pero ni una pizca de duda de quién soy. Por eso ustedes oían a Jesús y la gente creían que él era un tipo de esos soberbios, porque él decía, sin mí, nada podrán hacer. El que Juan 15:5, sin mí nada podrán hacer. Pero también dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, cuando ellos oían a Jesús hablar así, dicen, bueno, ¿y este hombre? No tenía nada, ni como él le dijo a los discípulos, ni dónde recostar la cabeza, y era el dueño de todo, y no le faltaba nada, porque no había nada imposible para él, nada, aunque lo vieran así, que ese no tiene nada. Y sin embargo, todo lo podía. Entonces, tengan en cuenta ustedes que estamos ante la segunda venida del Señor. Y que ustedes aquí, hoy, si Dios me mandó acá a esta iglesia para confirmar esa enseñanza, que eso se quede en el corazón de cada uno de ustedes. Ya el precursor vino. Ya el arcángel Gabriel, que el hermano Branham dijo, él anunciará la primera venida del Señor, pero también anunciará la segunda. Es una profecía cumplida ya. Él anunció todo el tiempo la venida de ese personaje que había de venir. Y
yo pudiera leerles ahí muchísimo para que ustedes vean lo que decía el hermano William. Y uno decía, oye, pero ese personaje tiene que ser el mismo William. Lo mismo que pensaron del hermano Branham, ese tiene que ser el Señor Jesucristo. Y él dijo, no. Pero mucha gente, pues, pensaron así y molestaron al hermano Branham. Y no era el precursor. Pero después de él vino Gabriel anunciando las buenas nuevas y dijo, y tan pronto las dé, yo no voy a perder tiempo ni con judíos ni con gentiles. Tengo que dar el mensaje que me ha sido dada y tan pronto lo dé, me voy a la casa de mi Padre Celestial. No dijo me voy a llevar a la iglesia, porque él no vino a eso. Pero el Señor en su segunda venida sí viene por nosotros. ¿Ve? Y hay cosas que van a suceder, que van a ser muy dolorosas para nosotros, pero que son exactamente lo que Dios tiene en su programa para podernos bendecir. Así que, mis amados hermanos, me disculpan si le he quitado mucho tiempo porque ya tenemos el mensaje del... No, sí que era hasta aquí nada más. Hasta aquí nada más. Les pedí que me dieran la sillita aquí para sentarme un ratico para poder conversar con ustedes. Yo creo que por algo me mandó Dios, aunque sea por uno de ustedes, que salga toda duda, que salga de nosotros toda incredulidad, porque nosotros no somos incrédulos, nosotros somos creyentes. ¿Cómo? Segunda de Corintios 1:20. Aquí tenemos nada menos con nosotros al hermano Howard Parra, que es el que más se parece a Adán Gasparito, porque es el que me da las citas allá en Colombia. Yo digo, aquí está otro Adán acá con nosotros. ¿Qué dice Segunda de Corintios? Ajá. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios son en Él sí. Y en Él amén. Y amén quiere decir así sea. Confirmado. La palabra amén significa confirmado, para que ustedes lo busquen en el diccionario. Significa confirmado. Él es el que nos confirma. Entonces, bueno, qué bueno que tenemos acá con nosotros. Oye, es una suerte. Te había visto allá, pero yo como desde aquí no te puedo ver bien, te veía con una peluca muy grande. Aquí con el resplandor del bombillo te veía como que... Te veía como con esa peluca que vas a tener cuando seas transformado. Bueno. Página 373 de las 7 edades dice el hermano Branham. Así dice el amén. Jesús es el amén de Dios. Jesús es así sea de Dios. Amén significa lo final. Amén. Significa aprobación. Significa promesa prevaleciente. Significa promesa que no cambia. Amén. Significa el sello de Dios. Amén. Amén. Y cuando se dice Él es el amén de Dios, quiere decir que Él es lo final, de ahí para arriba. 373, los que lo quieren anotar, pues hay una escritura que usó él, creo que fue tuvimos el privilegio de estar con él ahí también
en Argentina, y creo que fue la página 62 y la del libro de las edades. Léete ahí en la página 62 donde él le dijo a Juan, Juan, no temas, Juan. No, sí. No temas, Juan, no teman ustedes, manada pequeña. De todo lo que soy, ustedes son herederos. Todo mi poder es de ustedes. Mi omnipotencia es de ustedes, mientras estoy en medio de ustedes. No he venido para traer temor y derrota, sino amor, valor y habilidad. Todo poder me ha sido dado y está a la disposición de ustedes. Hablen la palabra y yo lo pondré por obra. Ese es mi pacto y nunca podrá fallar. Él nos los leyó, esto nos lo leyó ahí. Él dijo, hablen la palabra, créanla, presionen sobre eso, no lo duden, no hay incredulidad. Manténgase allí y ustedes verán que así será. Así que yo estoy muy agradecido a Dios que me concedió poder estar aquí hablando con gentes espirituales, una congregación pues que yo creo que realmente fue Dios que nos permitió. Tenía unas escrituras allí para leerles, para mostrarles aquí estoy en el libro 4 de noviembre, pero se las voy a dejar para que ustedes las lean en su casa. La página 62, de la mitad de la página en adelante, para que ustedes vean cómo él se tenía que presentar él mismo. Decir, soy yo. Yo soy ese José que dijo el hermano Branham, que en ese José vendría la segunda venida del Señor. Yo soy ese José. Y que ustedes no tengan pero ni una pizca de duda que ustedes han recibido y han creído en ese que el Señor prometió para este tiempo. Sea glorificado el nombre del Señor. Y Dios bendiga al ungido José Benjamín Pérez. Lo siga usando cada día más y lo guíe todos los pasos que él tenga que dar. Que sean guiados por el Espíritu del Señor. Bueno, vamos a oírlo a él porque nos mandó un mensajito. Y gracias a Dios es cortico. ¿Qué hora tenemos por ahí? Ya son las 12. 12:3. El mensaje es como de 50. 37, no lo tienes por ahí, tu teléfono. 37, está cortico. Con ese vamos a sellar, porque de aquí nos vamos, que la hermana Dorca nos está esperando con un caldito que ella preparó y ella dice que ya se le está enfriando, así que de aquí pasamos para allá. Vamos a ponernos de pie para recibir con nosotros a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor José Benjamín Pérez de Puerto Rico. Amén y amén. Qué bendición tan grande. Amén, amén, amén.
Bendición, qué mensaje tan precioso, qué seguridad tenemos. Bueno, estamos ya terminando esta actividad que Dios la tenía Dios en su programa, más yo no la tenía en mi programa, pero el Señor sí la tenía. Y así la quiso el Señor que fuera. Y nos sentimos muy contentos, muy felices de haber estado aquí. Agradecido también por los pastores que nos acompañan. Veo al hermano Howard de Colombia. ¿Quién otro hermano está por ahí, Howard, con nosotros? El hermano Abel también está con nosotros. No los alcanzo a ver de aquí. No los alcanzo a ver por causa de allá para acá el reflejo, pero los pastores que han estado, Abel también nos acompañó. Bueno, que Dios me lo bendiga grandemente. Dios me lo bendiga y lo use grandemente. Y, hermano, Jaime también está con nosotros. Jaime, ¿dónde estás por ahí? Para verte, allá está, que Dios te bendiga. Otoniel Arribillaga. Que Dios te bendiga, Otoniel, qué privilegio tenerte acá. El hermano Julio Rivera, ¿dónde está por ahí? Que no lo conozco. De aquí no lo alcanzo a ver, pero que Dios te bendiga grandemente. Y a cada uno de los pastores que vinieron, que Dios me los bendiga grandemente. Es un privilegio estar hablando estas cosas y yo espero que ustedes hayan entendido todo lo que yo les dije basado en esas palabras del profeta. Que no haya ni una pizca de duda en su corazón de lo que está haciendo Dios hoy a través del doctor José Benjamín Pérez. Muy bien, vamos a hacer una oración aquí por nuestro hermano Adán. Se nos acerca por acá, por el lado derecho. Vamos a pedirle a Daniel que se los ponga por aquí, por el lado izquierdo. Daniel Herrera, para orar por estos dos varones de Dios. Y orando por ellos, estamos orando por toda la iglesia. Amén, amén. ¿Cuántos años era que tenía que yo no venía por acá? 24 años. Nos visitó allá en Antigua Guatemala. 24 años. Algo tiene que haberme hecho Adán. No. Porque todavía Daniel no estaba por ahí. Bien, ya estaba. Bueno, es para nosotros un gozo muy grande haber estado aquí, oyendo al ungido de Dios. Una bendición poder ser creyentes en esta obra que Dios está haciendo, porque el hermano Branham dijo que cuando Dios va a hacer algo grande, lo hace de una manera sencilla, pero si Dios dice después que va a hacer algo más grande, entonces dice, bueno, ya Adán sabe dónde está ese versículo. Página 17 de los 7 sellos. Mira, página 17 de los 7 sellos, ahí lo tiene. Más sencillo todavía. Así que al hablar de la segunda venida del Señor, que es lo más grande que Dios ocultó, es más sencillo todavía. Yo pido al Dios de la gloria que derrame una bendición muy especial sobre la vida de nuestro hermano Adán Gasparico. Amén, amén. Y que de aquí en adelante, de este día en adelante, sea un día en que Dios lo use de una manera mayor. Amén, amén. Que haya una nueva unción en su vida. Amén, amén. Y así también bendigo acá a nuestro hermano Daniel Herrera
pidiéndole que los dos sean una bendición para esta congregación. Amén, amén. Y que bendecimos a toda la congregación en la Amén. persona de ellos como representantes de esta congregación. Los bendecimos a todos. Pedimos que todos estén preparados, como dijo Amén. el Espíritu Santo al hermano Branham, esténse preparados para el encuentro con los ángeles. Que nos estemos preparados para el encuentro con nuestra teofanía. Que Él nos prepare por su Santo Espíritu. Amén. Así que damos gracias, Señor, por esta oportunidad que me has concedido de estar aquí con estos amados hermanos. Que tu bendición siga con ellos Amén. en gran manera. En el eterno nombre de William, así sea, y que la bendición del ungido José Benjamín Pérez repose sobre sus vidas. Amén y amén. Voy a dejar a nuestro hermano Adán para que él ya nos despida como el Señor lo tiene en su programa. Y agradecido estoy a Dios que me concedió estar aquí, porque uno no sabe si tenemos que volver algún día. Primero Dios. No sabemos, pero el Señor sí sabe. Entonces, Adán, Dios te siga utilizando, te siga usando, te dé esa sabiduría y te mantenga siempre lleno del Espíritu Santo. Amén. Porque ahí es donde está la victoria, Amén. en su espíritu. Que la columna de fuego esté sobre tu vida. Amén. Y Dios me lo bendiga y gracias por la Amén. invitación. Así sea. Aceptar. Dios me continúe bendiciendo. Voy por aquí. Voy aquí con